Dado que el 0032 es el único dispositivo capaz de reducir e invertir el crecimiento del SCP-0031, cualquier cambio en el patrón o el color de sus runas brillantes debe comunicarse a los miembros de alto rango de la Fundación. Sin embargo, se han producido múltiples incidentes relacionados con el SCP-003. Normalmente cuando el personal que trabaja en el equipo de investigación M03 Gloria de la Fundación intenta superar los límites de las propiedades anómalas del dispositivo. Su interés en la placa madre biológica radica únicamente en ver cómo evoluciona la máquina cuando se le permite crecer más allá de su segunda y frágil etapa estelar. Durante uno de estos incidentes se dejó que el 0031 creciera y se reestructurara durante algo más de 9 minutos, tras lo cual se redujo la temperatura de la zona de contención y el 0032 liberó un pico masivo y continuo de radiación. Todo el material nuevo que se había adherido a la placa madre biológica se disolvió, cayendo y convirtiéndose en un residuo polvoriento que se recogió para las pruebas. En ese momento, tanto el 0031 como el 0032 parecieron apagarse, sin actividad detectable. La losa de piedra no volvió a encenderse hasta que se conectó a un generador de energía externo. Cuando se repitió el mismo procedimiento y el 0031 volvió a entrar en su estado de crecimiento, la radiación del 0032 pareció ser incapaz de impedir que la placa madre aumentara de masa. Cuando alcanzó el cuádruple de su tamaño original, asimilando toda la materia que podía alcanzar, SCP-003 comenzó entonces a cambiar de forma de una manera que nunca se había observado antes, formando una coraza protectora alrededor de 0031. Toda la máquina viviente abrió una brecha en la zona de observación, agarrando a los investigadores de M03 Gloria con sus apéndices. Utilizando estos miembros del M03 Gloria, comenzó a añadirse a sí mismo y a formar un nuevo cuerpo. A medida que asimilaba a los investigadores, la placa madre biológica reorganizaba su masa central. SCP-003 adoptó entonces la forma de un humanoide femenino de 3 metros de altura, con tentáculos que sobresalían de su pelo y columna vertebral recién formados. A continuación, la criatura y la máquina empezaron a emitir sonidos indescifrables, intentando comunicarse con los investigadores mediante estas vocalizaciones rudimentarias. De alguna manera, tal vez a través de la información que había absorbido de los investigadores que tenía a su alcance, SCP-003 quería hablar. ¿Qué ocurrió después? Un agente enviado por órdenes directas del Consejo O5 fue enviado a la zona de contención. Según los registros de la Fundación, el agente intentó entablar una conversación con la nueva forma de SCP-003, pero cualquier dato sobre su intercambio ha sido borrado. Afortunadamente, este agente fue capaz de restaurar la energía del componente de piedra de SCP-003, devolviendo la temperatura de la sala a los niveles de contención adecuados, lo que hizo que 0031 volviera a su estado normal. Tras la contención de la amenaza, los 9 miembros de M03 Gloria resultaron ilesos y no sufrieron ningún efecto secundario de la asimilación, salvo algunos casos de trauma psicológico. Una de ellas, la doctora Tilda Moose, líder de M03 Gloria, fue entrevistada posteriormente por la Fundación. Afirmó que SCP-003 había intentado hablar con los investigadores, conectando con ellos mentalmente en un lenguaje tosco y roto que no podían entender. Ella destrozó a 3 de los investigadores y los volvió a juntar ilesos. No entiende las emociones humanas ni el dolor, o mucho sobre cómo experimentamos el mundo. Sí, yo diría que los procedimientos de contención son necesarios.